Isabel Muñoz parecía una madre ejemplar, tranquila, devota, dedicada a sus 5 hijos. Pero lo que ocurrió aquella mañana en Houston, Texas, paralizó al país entero. Una decisión tomada en silencio, una bañera llena y un crimen que dividió al mundo. Locura o maldad. Lo que vas a escuchar no se olvida jamás. Houston siempre fue una ciudad en movimiento, pero en aquel vecindario tranquilo, la casa de los Muñoz destacaba por su orden y serenidad. Isabel, con su cabello recogido y ropa siempre modesta, era el retrato de la maternidad dedicada. Todos los días, al amanecer, preparaba el desayuno, leía devocionales en voz alta con sus hijos y comenzaba las lecciones del día. No los enviaba a la escuela porque creía que el mundo exterior era peligroso. Prefería criarlos en casa, lejos de influencias negativas, siguiendo lo que ella consideraba la voluntad de Dios. David, siempre ocupado con el trabajo, confiaba plenamente en ella. Para él, Isabel era una roca, silenciosa, fuerte, intachable. Pero cada día esa roca se agrietaba un poco más por dentro. Los síntomas no aparecieron después de un derrame cerebral. Al principio eran cosas pequeñas. Isabel olvidó lo que acababa de decir. Murmuró oraciones durante horas y se encerró en el baño con lágrimas en los ojos. Dijo que sintió una presencia oscura cerca de sus hijos. Algunos vecinos incluso notaron su mirada ausente, pero lo interpretaron como un cansancio de madre. Ella misma dijo que estaba bien, incluso cuando sus ojos mostraban lo contrario. David, al llegar a casa del trabajo, notó que la casa estaba más tranquila de lo habitual, que los dibujos de los niños mostraban figuras extrañas y frases sin sentido. Pero lo atribuyó todo a la creatividad infantil y al agotamiento natural de una madre a tiempo completo. Con el paso de los meses, las grietas en la mente de Isabel se profundizaron. Las voces que escuchaba se volvieron más constantes. No eran gritos ni susurros incoherentes, eran firmes, claras, casi tranquilas y peligrosas. Le decían que sus hijos no estaban seguros, que estaban siendo perseguidos por una fuerza maligna que ella misma había dejado entrar. Isabel comenzó a creer que todo lo que hacía estaba contaminado, que cada comida, cada palabra, cada abrazo podía dañarlos. Su mirada, antes dulce y cálida, se volvió perdida. En las noches, caminaba por la casa con la Biblia apretada contra el pecho, murmurando versículos sobre el fin del mundo. David trató de ayudarla como sabía, orando con ella, llevándola a la iglesia, insistiendo en que se apoyara en su fe. Pero la fe de Isabel no fue consuelo. Se había convertido en un tormento. Ella interpretó cada verso como un mensaje directo a ella misma. Advertencias, amenazas, señales. Dejó de comer adecuadamente, perdió peso e incluso dejó a sus hijos solos durante horas mientras ella estaba encerrada en su habitación. Un día, la profesora de piano que venía semanalmente a casa le comentó a David que Isabel parecía desquiciada, con 1900 la mirada fija en la nada. Este fue el detonante para buscar ayuda médica. Fue entonces cuando llegó el diagnóstico: psicosis posparto con episodios de delirio religioso. Los médicos recomendaron la hospitalización inmediata, advirtiendo sobre el riesgo que representaba para ella y sus hijos. Isabel fue hospitalizada, sí, pero por poco tiempo. La rígida y religiosa estructura familiar de David miraba con recelo a la medicina psiquiátrica. Él creía que ella solo estaba espiritualmente abatida. Tan pronto como mostró signos mínimos de mejoría, fue dada de alta. Sin medicamentos. No hay seguimiento. Y sin que nadie, de hecho, escuchara lo que decía. Porque las palabras de Isabel, por muy inconexas que fueran, ya revelaban que algo terrible se acercaba. Después del nacimiento del 5º hijo, algo dentro de Isabel se rompió. Fue como si su mente ya no pudiera sostener el peso de la culpa,
del deber, del miedo constante. Dejó de hablar con fluidez. Apenas respondía cuando le hablaban. Se encerraba en el baño durante horas, sentada en el suelo, con la cabeza entre las rodillas. En lugar de preparar el desayuno, se quedaba mirando un punto fijo en la pared, inmóvil. Las voces, que antes aparecían esporádicamente, ahora eran constantes. A veces hablaba sola, otras veces parecía escuchar a alguien y asentía. Su mundo interior se había tornado más real que el exterior. Y, desde ese mundo, llegaban advertencias que solo ella entendía. Isabel comenzó a registrar frases individuales en cuadernos. No eran las típicas notas de una madre. Eran palabras como purificación, salvación, ojos arden, serán llevados. Cuadernos acumulados por toda la casa, escondidos detrás de los muebles, entre colchones, en frascos en la cocina. A veces los niños la encontraban murmurando frente a la bañera vacía. Dijeron que la madre estaba hablando con ángeles. Un día, la hija mediana le preguntó a su padre por qué su madre lloraba mientras miraba el agua. David pensó que era parte del dolor emocional de una mujer abrumada. Pero el dolor de Isabel no fue solo emocional. Fue una tormenta sin nombre, un colapso anunciado. Sus hábitos religiosos también se intensificaron hasta volverse obsesivos. Leía la Biblia de forma compulsiva día y noche, repitiendo ciertos pasajes una y otra vez. Evitaba salir de casa, cerraba todas las ventanas, desconectó el teléfono. Y cuando el pastor de la iglesia local fue a visitarla, ella lo miró con desconfianza, preguntando si él también escuchaba las advertencias. Comenzó a creer que la televisión la espiaba, que los dibujos animados escondían mensajes infernales para manipular a sus hijos. Llegó a cubrir los espejos con mantas. «Para que no vean el reflejo de lo que se esconde en mí», murmuró una vez sin explicar a qué se refería. David, desesperado, volvió a llevar a Isabel al médico. Pero, una vez más, fue por poco tiempo. Con un sistema de salud sobrecargado y sin apoyo familiar externo, fue medicada durante unos días y dada de alta con una receta. Pero Isabel no tomó las medicinas, dijo que eran veneno. Y David, confundido y todavía apegado a su fe como única guía, dudó en forzarlo. Para él, Isabel era la mujer que había elegido amar, la madre de sus hijos, y algo dentro de él se negaba a creer que pudiera estar al borde de algo peligroso. Era más fácil creer que todo se resolvería con el tiempo, pero el tiempo era exactamente lo que les faltaba. Los niños empezaron a darse cuenta. La hija mayor, de solo 7 años, se dedicaba a las pequeñas tareas domésticas. Los menores lloraban con más frecuencia. La dinámica familiar se estaba desintegrando. Lo que una vez fue un hogar lleno de música y oraciones, se había convertido en un lugar tranquilo, frío y tenso. Isabel, aunque presente, estaba ausente, y a medida que pasaban los días, se cerraba aún más, como si se estuviera preparando para algo inevitable, algo que solo ella sabía, pero nadie, ni siquiera David, podía ver lo que ya estaba escrito entre las líneas de los cuadernos esparcidos por la casa, ni escuchar lo que ella escuchaba todas las noches, proveniente de las paredes y del agua. La mañana del 20 de junio estaba nublada. El cielo de Houston estaba gris, pesada, como si supiera lo que estaba por venir. David se desnudó con un beso refinado y una frase común: «Nos vemos más tarde». Isabel solo miró. Había estado de pie desde antes del amanecer, inmóvil en el pasillo, mirando la habitación de los niños. Todavía estaban durmiendo. Su rostro era sereno, demasiado tranquilo. Era como si ya hubiera tomado una decisión y ahora solo estaba esperando el momento adecuado. Esperó a que David cerrara la puerta. Esperó el silencio y luego
Caminó lentamente por la casa, sin prisa, sin dudarlo, como si estuvieras ejecutando una orden. Ella levantó al bebé primero. Todavía estaba dormido. Lo envolvió en una pequeña toalla. Le susurró algo al oído y lo llevó al baño. La bañera ya estaba llena. Lo había preparado todo antes de que David se despertara. El agua estaba tibia, el entorno silencioso. Cuando terminó con el bebé, respiró hondo. Se fue, se secó los brazos con calma y fue a buscar el siguiente. Uno por uno, los niños fueron llevados allí. Algunos todavía tienen sueño. Otros preguntaron por qué se despertaban tan temprano. Isabel solo dijo que se iban a dar un baño especial. Ninguno de ellos lo imaginó. Ninguno de ellos lloró. Ninguno resistió. No hubo gritos. No hubo lucha. Solo el sonido del agua. Después, el silencio. Cuando terminó, se sentó en el suelo del baño, empapada, con la ropa pegada al cuerpo. Permaneció allí varios minutos, mirando el vacío. Luego se levantó, secó sus manos y caminó hacia la cocina. Tomó el teléfono, marcó el número de David y esperó. Cuando él atendió, escuchó su voz sin emoción, sin prisa. Apenas dijo: «Ya terminé, puedes volver a casa». Y colgó. No dijo más. Antes de que llegara David, Elizabeth todavía tuvo tiempo de cubrir 3 de los cuerpos con sábanas blancas y colocarlos cuidadosamente sobre la cama. Arregló el cabello de su hija mayor, colocó los juguetes junto al niño del medio. Era meticulosa, minucioso, casi ritualista. Cuando sonó el timbre, no se sobresaltó. Simplemente abrió la puerta y señaló el camino. La policía entró y vio lo que ningún ser humano debería ver. Uno de los agentes cayó de rodillas. Otro gritó pidiendo refuerzos. Isabel, sin embargo, permaneció de pie en el pasillo, con los ojos secos y la expresión de alguien que ya no estaba. Isabel no mintió a la policía, ni siquiera lo dudó. Se sentó a la mesa y lo contó todo, como él lo hizo. El orden en que lo hizo, por qué lo hizo. Dijo que amaba a sus hijos, que no quería que sufrieran, que no podía permitir que cayeran en manos de las tinieblas. Lo más aterrador no fue el contenido de la confesión, era el tono, frío, racional. No hay problema, como si estuviera explicando una tarea doméstica, como si hubiera salvado a sus propios hijos de un destino peor. Y cuando los investigadores comenzaron a armar el rompecabezas de ese horror, un silencio sepulcral se apoderó de la casa, el mismo silencio que Isabel llevaba dentro. La casa fue rápidamente rodeada por vehículos. Los periodistas comenzaron a aparecer en cuestión de minutos, alertados por la radio de la policía. Los vecinos se reunieron en la acera, conmocionados. Nadie entendía lo que estaba pasando. Algunos intentaron entrar, gritaron los nombres de los niños. Otros simplemente lloraban. Dentro de la casa, los agentes confirmaron lo peor. 3 de los 5 niños estaban acostados en la cama, cubiertos hasta el cuello con sábanas blancas. Parecían estar durmiendo. Los otros 2 seguían en la bañera, sumergidos. Era una imagen imposible de borrar de la memoria y, según el sargento que asistió al caso, una de las más perturbadoras que había presenciado en toda su carrera. Isabel permanecía sentada en un sillón de cocina, sin esposas, sin custodia directa. Parecía no tener intención alguna de huir. Se había lavado las manos, recogido el pelo en un moño y había esperado. Cuando uno de los detectives le preguntó por qué lo había hecho, no dudó. Dijo con voz tranquila: los amaba, pero no quería que fueran al infierno. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Un oficial dejó caer su libreta. Otro tuvo que salir a vomitar. Lo que más impactaba no era solo el crimen, sino la calma, la convicción. Como si realmente creyera haber hecho lo correcto, como si
Su amor de madre hubiese sido manipulado por una lógica torcida y oscura que solo ella entendía. Isabel fue tomada en silencio. No pudo resistirse. Se subió al coche mirando al frente, como si estuviera en paz con lo que había hecho. De camino a la comisaría, recitó pasajes de la Biblia, mirando el cielo nublado. La policía no supo cómo reaccionar. No era una asesina cualquiera. Había algo en ella, una mezcla de fragilidad y convicción que la desarmaba. Cuando se le preguntó, no pidió un abogado, no trató de ocultar detalles. Confesó cada paso, cada pensamiento, como si se sintiera aliviada de poder contar por fin todo lo que había permanecido dentro de ella durante tanto tiempo. Los informes médicos no tardaron en ser solicitados. La familia de David, devastada, intentó comprender cómo nadie había notado nada. ¿Cómo era posible que una madre pudiera llegar a ese punto? ¿Cómo el sistema no había actuado antes? La pregunta más repetida por los medios era una sola. ¿Se trata de una enfermedad mental o de pura maldad? La cobertura do caso tomou proporções nacionais. Isabel Munhoz, antes uma mulher desconhecida, tornou-se o nome mais falado do país. E ao mesmo tempo que era julgada por uns como um monstro, outros enxergavam nela uma mulher que pediu ajuda, mas ninguém escutou a tempo. Las investigaciones revelaron una vida marcada por el sufrimiento psicológico desatendido. La historia de las hospitalizaciones, los registros de delirios religiosos, los cuadernos esparcidos por la casa, todo apuntaba a una psique en colapso. Pero para muchos, eso no fue justificación suficiente. Después de todo, se quitaron 5 vidas. La frialdad con la que se manejó todo dejó dudas en el aire. ¿Isabel lo había planeado todo? ¿O simplemente fue devorada por una tormenta mental fuera de control? La única certeza en ese momento era que Houston nunca olvidaría ese día, y que la bañera, donde todo terminó, se convertiría en un símbolo de lo que se podría haber evitado. Juicio comenzó semanas después, bajo una tormenta mediática sin precedentes. Las imágenes de Isabel entrando esposada, pero con el rostro sereno, recorrieron todos los canales del país. Algunos la llamaban la madre del demonio, otros una víctima del abandono médico. La sala del tribunal estaba repleta, periodistas, activistas, curiosos. Pero lo que más llamó la atención fue el comportamiento de Isabel durante las audiencias. No lloraba, no se defendía, no mostraba arrepentimiento. Escuchaba los testimonios con la cabeza levemente inclinada, como si todo aquello no tuviera ya sentido para ella. Su mundo habíase rompido mucho antes. Los psiquiatras forenses fueron unánimes. Isabel padecía una psicosis grave con delirios religiosos. Sus convicciones no eran actuaciones ni justificaciones. Ella realmente creía que estaba salvando a sus hijos de un oscuro destino espiritual. Durante el proceso se proyectaron videos caseros de la familia, las sonrisas de los niños, los juegos sencillos, en el patio trasero, las oraciones antes de dormir. Las imágenes contrastaban brutalmente con el crimen. En un momento, uno de los jurados no pudo contener las lágrimas. Era imposible ver aquello sin sentir el peso aplastante de la tragedia. 5 vidas inocentes, una mente en ruinas y una pregunta que nadie podría responder con certeza. La defensa afirmó que no era responsable de la demencia. Presentó informes, declaraciones, historia clínica. La fiscalía, en cambio, insistió en que Isabel había actuado concienzudamente, que hubo planificación y que los registros de la casa no mostraban caos, sino organización. El debate fue intenso y reflejaba algo más grande. La sociedad no sabía cómo afrontar lo que representaba Isabel. Ella no encajaba en las etiquetas comunes de asesina. Tampoco se la podía ignorar como a cualquier otro paciente.
Era un espejo torcido de todo lo que puede salir mal cuando falla la atención, con la mente, con la fe, con las mujeres. El público estaba dividido. Mientras algunas madres se movilizaban en apoyo a la causa de la salud mental, grupos religiosos condenaban a Isabel como poseída o perversa. Los programas de entrevistas debatieron el caso día y noche. ¿Y si fuera tu familia?, preguntaron en los titulares. La discusión traspasó las fronteras del tribunal. Se convirtió en un debate nacional sobre la culpa, la locura y el abandono. David, el marido, solo asistió una vez al juicio. Se sentó en silencio, al fondo, y se fue antes de que terminara la sesión. Nunca dio entrevistas, nunca volvió a la casa donde sucedió todo. Dicen que cambió de estado, nombre cambiado, tratando de olvidar lo que no se puede borrar. En el último día del juicio, la tensión era insostenible. El juez pidió silencio absoluto antes de leer el veredicto. La sala entera contuvo el aliento y entonces pronunció la sentencia: inimputable por demencia severa. Isabel no iría a prisión, sería internada en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Algunos aplaudieron, otros gritaron de indignación. Pero nadie se fue indiferente. Lo que ocurrió en esa casa no tenía un final justo, solo una consecuencia inevitable. Y mientras Isabel era escoltada fuera de la sala, con la misma calma de siempre, una última pregunta quedó en el aire. ¿El horror ya había terminado o apenas comenzaba dentro de ella? Isabel fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Estatal de Vernon, en Texas, un lugar conocido por albergar a pacientes considerados de alta peligrosidad o con graves trastornos mentales. Allí, lejos de la vista del público, comenzó una nueva rutina. Ya no había niños ni voces alrededor, solo el eco de los propios pensamientos. Los médicos dicen que se comporta con calma, coopera durante los exámenes y rara vez habla. Cuando lo hace, sus palabras siguen girando en torno al mismo tema: salvación, infierno, pureza. Hay días en los que se sienta durante horas frente a la ventana, observando el patio rodeado de vallas, como esperando algo que nunca llega. Su correspondencia todavía es monitoreada. Isabel le escribe cartas, largas y meticulosas, dirigidas a David. Habla de sus hijos como si todavía estuvieran vivos. Dice que sueña con ellos todas las noches, en un campo abierto, bajo el sol, jugando con su ropa limpia y sus pies descalzos. Nunca recibe respuesta. David nunca volvió a hablar. Se devuelven algunas cartas. Otros permanecen archivados en el hospital. Las enfermeras que leen los textos dicen que hay en ellos un dolor silencioso, pero también una paz inquietante, como si Isabel hubiera aceptado su realidad o se hubiera hundido por completo en una reconfortante ilusión. Los psiquiatras afirman que el tratamiento es continuo, pero reconocen que algunas heridas no sanan. En más de una ocasión, al ser evaluada, Isabel preguntó si los niños aún estaban bien. No como una estrategia legal, sino como una genuina duda. Hay quienes creen que su mente creó una versión alternativa de los hechos, una donde su acto fue una misión divina y donde su encierro es solo una etapa antes de reunirse con ellos. Outros acreditam que ela sabe exatamente o que fez e que o silêncio é uma forma de autopunição. Nenhuma explicação parece suficiente, nenhuma resposta traz alívio. Con los años, el caso fue desapareciendo poco a poco de los noticieros. Nuevas tragedias ocuparon los titulares, nuevos rostros, nuevas polémicas. Pero en Houston, aquel vecindario jamás volvió a ser el mismo. La casa de los Muñoz fue vendida, luego abandonada. Hoy está vacía, con las ventanas tapiadas y el jardín consumido por las malas hierbas. A veces, vecinos dicen escuchar llantos en la madrugada, o el sonido del agua corriendo sin razón.
superstición o trauma colectivo, nadie lo sabe. Pero nadie se atreve a entrar, como si el horror aún viviera allí, encerrado entre azulejos, esperando ser recordado. Y en el hospital, el nombre de Isabel Muñoz sigue figurando entre los internos. Sus días son iguales, marcados por medicaciones, rutinas, repetitivas y un silencio casi absoluto. Algunos dicen que ha mejorado, otros que su alma ya no está allí. Lo cierto es que sigue viva, encerrada no solo por la ley, sino por lo que queda de su mente. Una mujer que a los ojos del mundo cruzó una línea imperdonable, una línea que ni el tiempo, ni la justicia, ni la compasión logran borrar. Porque lo que ocurrió en esa bañera no fue solo un crimen, fue una grieta en la noción misma de lo que significa ser madre. Y esa grieta sigue abierta.